tiene por título "No dejes de predicar el Evangelio". Disculpe si no le di la bienvenida a todos, sean todos bienvenidos, especialmente los amigos que nos acompañan. No dejes de predicar el Evangelio. Hechos capítulo 4, versículos 13 hasta el 22. Dice la palabra del Señor de esta manera: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del culto, se maravillaba y le reconocía que habían estado con el Señor Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Estamos hablando de los líderes religiosos de Israel, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No dejes de predicar el Evangelio. No podemos dejar de testificar del Evangelio de Cristo. En esta historia, que se une a la historia del relato anterior, porque estamos hablando de un hombre que estaba paralítico en una de las puertas del templo, y Pedro y Juan se acercan, y él, extendiendo su mano, pedía limosna. Ellos fijan sus ojos en el hombre y le dicen: no tenemos oro ni plata, estamos limpios, pero lo que tenemos te damos. En el nombre del Señor Jesús, levántate. Y el hombre fue restaurado. Y ese hecho fue notorio a toda la gente que estaba allí. Ahora nos encontramos en este momento de la historia donde ellos son confrontados por los líderes religiosos. Recuerden que los líderes religiosos habían divulgado una mentira, que los discípulos de Jesús habían tomado su cuerpo, se lo habían llevado, y ahora estaban diciendo que este hombre había resucitado. Y entonces divulgaban la mentira de que en realidad no había resucitado, sino que su cuerpo fue tomado de la tumba, para sus discípulos decir que este hombre había resucitado. Y ahora nos encontramos aquí, en este escenario, donde Pedro y Juan son confrontados, porque precisamente fue en el nombre de Jesús que sucedió el milagro. Y hay tres cosas que se entrelazan en esta historia. Una, la curación de un hombre paralítico por muchos años. Dos, el poder de Dios sin duda alguna. Y tres, el Evangelio es presentado. Número uno, debemos presentar el Evangelio con denuedo, porque Dios nos respalda. La palabra denuedo
también significa valor, brío, ser valiente. Debemos presentar el Evangelio con denuedo. La Biblia dice que aquellos hombres presentaron el Evangelio con denuedo, versículo 13 del capítulo 4, y sabiendo que eran hombres sin preparación, y era lo que más maravillaba a los líderes religiosos. Estos hombres presentaron a Cristo con valentía, pero antes Pedro, recuerda, lo había traicionado, lo había negado con juramento de maldición. Ahora estamos ante un hombre totalmente transformado, y es lo que hace el Evangelio. El Evangelio nos transforma de adentro hacia afuera. Otra vez, el Evangelio nos transforma de adentro hacia afuera. Nunca es de afuera hacia adentro. Cuando la gente trata de mirar el Evangelio de afuera hacia adentro, van a vivir una religión. El Evangelio transforma nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro entendimiento, nuestras emociones, nuestra manera de ver la vida, algunos lo llaman cosmovisión. El Evangelio comienza a transformar la manera en que pensamos, en que vemos las cosas, y por eso la gente dice: antes yo veía la vida así, ahora me doy cuenta que he vivido una vida totalmente ajena a Dios. Antes yo creía en un Dios que estaba en mi cabeza, pero ahora entiendo que el Dios de la Biblia es otra cosa. Antes yo veía a esas personas que hablaban de Cristo como religiosos y me producían alegría, pero ahora ellos son mis hermanos. Es lo que hace el Evangelio. Antes te levantabas violentamente cuando alguien te insultaba, ahora tragas. Respiras, cuentas hasta 10 y le dices: no me sigas insultando porque me voy a descargar. Es lo que hace el Evangelio. El Evangelio nos transforma, ¿ven? El Evangelio nos cambia. Y tiene que ser así. Debe ser así. A veces quizás tú te vas a preguntar: ¿por qué reaccioné así? Tuve que haber respondido de otra manera. Tuve que haber actuado así. No, hermano. No. Porque en ese momento actuaste así porque el Evangelio ha venido transformando tu vida. Antes pudiste haber actuado como pensaste en un momento, pero ahora no. Y eso está bien. Porque te estás dando cuenta que el Evangelio está haciendo un efecto en tu vida. Por eso, aunque al momento Satanás te diga: eres un tonto, eres un gafo, tuviste que haber obrado así, tuviste que haberle dicho tal cosa, no. Dios tomó el control de ese momento de tu vida y actuaste de esa manera, y actuaste para la gloria de Dios. Aunque otros digan que eres, disculpa la palabra, eres un necio, un gafo, un estúpido, no es como usted, solamente fue una ilustración. No, actuaste bien, actuaste para la gloria del Señor. Todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Todo lo que hagamos para la gloria del Señor, aunque otros no lo entiendan. Amén. Aquí tenemos a Pedro y a Juan totalmente transformados, presentando a Cristo con valor, y eso causó una tremenda impresión en sus oyentes, en estos líderes religiosos, porque ellos sabían que estas personas eran personas sin estudios teológicos, bíblicos, y estaban presentando a Cristo. Y yo pienso que desde el punto de vista de la ley, ellos se extrañaban
¿Cómo saben estos hombres de la ley? ¿Cómo hablan con denuedo, con esta pasión? Sabemos que no han estudiado. Punto de observación para los predicadores y para los que estudian la Biblia. El estudio es importante, pero más importante, o mejor dicho, añadido al estudio, necesitas el respaldo del Espíritu Santo. Porque estudio de la Biblia sin espiritualidad es peligroso. Nos puede llevar a la soberbia, a lo mucho que yo sé, a lo mucho que yo conozco. Es peligroso. Pero también espiritualidad sin una preparación bíblica nos puede llevar al fanatismo y creer que todo es de Dios. Y la Biblia nos manda a juzgar incluso las profecías. Amén. Por eso aquí observo dos cosas. Yo no creo que el autor, en este caso Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, estaba denigrando a Pedro y a Juan sin preparación bíblica. Lo que ellos están señalando, lo que el autor está señalando, es que estos hombres, los líderes religiosos, conocían que estos hombres no tenían una preparación teológica según el punto de vista de ellos. Pero yo quiero que usted recuerde que estos hombres estuvieron a los pies del mejor maestro de los maestros, del mejor profesor de teología que ha existido en la vida, del mejor maestro acerca de la naturaleza de Dios, porque era el mismo Dios. Estos hombres estuvieron con el Señor Jesús 3 años y tal. Y yo cambiaría todo lo que yo he podido estudiar en la vida por haber estado 3 años escuchando al autor de la Biblia. ¿Cuánto la gloria? Así que no vengamos con esto de que estos no tenían preparación. Tenían la mejor preparación del mundo. Que no tenían un certificado, un título, es verdad, pero tenían la mejor preparación del mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero lo que he dicho es importante. Estudio sin la espiritualidad es peligroso. Nos lleva o nos puede llevar a la soberbia. Y espiritualidad sin estudio nos puede llevar al fanatismo. Por eso necesitamos hacer balance. Y solo el Evangelio, solo alguien que esté lleno del Evangelio tiene estos dos elementos. Puede hablar con denuedo de Dios porque vive bajo la unción del Señor. Vive bajo el control del Señor. Y eso es muy importante para nosotros. Así tenemos a estos hombres allí hablando con denuedo la palabra de Dios. Ahora, nótese también que hay una prueba presente del poder de Dios. Versículo 14. Dice que aquel hombre que había sido sanado estaba en pie ante ellos. ¿Cómo ocultar el sol con un dedo? ¿Cómo ocultar lo que estaba en evidencia? Un hombre paralítico ahora está caminando, dando gloria a Dios. ¿Cómo tú puedes negar ese milagro? No lo puedes hacer. Hoy en día puede haber personas que están tratando de hacer trucos con los milagros, aparentes milagros. Pero este milagro es evidente. Amén. Cuando Dios hace algo así, no hay dudas. Este hombre no estaba tratando de caminar, tratando de andar, este hombre caminaba. Yo observo a veces eso con mucha tristeza. Personas que dicen, camina, levántate, y la persona comienza a andar a duras penas. Yo digo, eso no es un milagro. Porque cuando Dios hace un milagro, lo hace bien, lo hace completo, porque es para su gloria.
es para su gloria. Si Dios dice que va a sanar a alguien y lo hace, Dios lo sana. No es que lo medio sanó o lo dejó allí un tanto, Dios lo hace. Sus milagros son creativos. Así tenemos, hermanos, esta historia allí del poder de Dios y el Evangelio siendo predicado por de nuevo. No quiero que olvide el título de esta mañana. No dejemos de predicar el Evangelio. Pero ¿cómo tienes que hacerlo? De nuevo, con pasión, con entrega, como si fuera el último momento. El aliento de tu vida se va en ese momento allí. Estos hombres demostraron eso. Número 2, los enemigos del Evangelio siempre buscarán la forma de silenciar este mensaje. Lo observamos en la historia. Versículo 15 al 18. Entonces les ordenaron que salieran y comenzaron a hablar entre ellos: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque es evidente que hay un milagro. Es evidente que esta señal está hecha y no lo podemos negar. Pero a estos hombres hay que buscar la manera de silenciarlos. Versículo 17. Vamos a amenazarle que no hablen más de este hombre. Los líderes religiosos no sabían qué hacer en ese momento. El Evangelio no solamente transforma, el Evangelio trastorna a los enemigos de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Ahí estaban ellos confundidos. ¿Y qué dijeron? Se les ocurrió una idea: vamos a amenazar. ¿Cuál era la amenaza? Ayúdenme. Que esta gente no vuelva a hablar de Jesús de Nazaret. Vamos a prohibirle que lo hagan. ¿Qué harías tú si en tu trabajo te dijeran: no debes hablar más de Cristo aquí? O en la escuela, o en la universidad, o donde vives. ¿Qué harías tú? Ahora, si usted es un fanático, posiblemente le dirán: cállese. Había un joven, yo conté esa historia, ¿no? Un joven lo contratan en un trabajo, llegó a horas laborales, él hablaba de Cristo y hablaba del Señor, y entonces su jefe se le acercó y le decía: oye, vale, son las horas de trabajo, ¿por qué no te pones a trabajar? Y el joven le dijo: mira, diablo, a mí tú no me vas a prohibir hablar de Cristo. Hay que ser equilibrado, ¿verdad? Hay que tener sabiduría. Si estás en tu trabajo, busca el momento adecuado para hablar del Señor. Amén. Porque lo demás puede ser fanatismo. Pero es importantísimo entender que no podemos dejar de hablar de Cristo. Que tenemos incluso que testificar con nuestras vidas del Evangelio. Pero el Evangelio no es un testimonio solamente. El Evangelio es un mensaje y tenemos que proclamarlo, tenemos que decirlo, tenemos que proclamar que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo se hizo hombre y murió por nuestros pecados y fue a la cruz y derramó su sangre y fue sepultado. Y al tercer día se levantó de entre los muertos. Jesús ha resucitado y ahora está coronado de gloria en el cielo. Él es Rey. Tenemos, mis hermanos, que dar a conocer este mensaje. Si nos mandan a callar, dependiendo del contexto donde estemos, tenemos que decir, como dijo
Pedro y Juan, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes o obedecer a Dios. ¿Qué es justo delante de Dios? ¿Que nos callemos? ¿Que dejemos de hablar de Cristo? ¿Que dejemos de decir que somos cristianos evangélicos? ¿Que hemos creído en este mensaje? ¿O que digamos delante de la gente: no, yo soy cristiano evangélico para la gloria del Señor y este mensaje no puedo dejar de decir? ¿Qué piensas hacer si te acorralan? ¿Qué piensas hacer si te amenazan, incluso de muerte? ¿Dejarás de hablar de Cristo? Hay una historia interesante, ¿no? Un grupo de jóvenes estaba reunido en un retiro y los líderes coordinadores una noche dijeron: vamos a hacer algo importante, vamos a vestirnos de asaltantes, ponemos unas máscaras y llegamos donde está la actividad. Y así lo hicieron. Y usted sabe cómo son esos cultos y esos conciertos, y eso la gente levanta sus manos y se aviva, y gloria a Dios, aleluya, y apague por favor el celular o guárdelo por allí. Y entonces, ¿qué ocurrió? Llegaron, se pusieron las máscaras con unas pistolas allí, comenzaron a amenazar a los muchachos, decir: tú eres evangélico, tú eres cristiano. Y algunos decían: no, vale, a mí me invitaron aquí, yo estoy aquí porque me invitaron. Y otros valientemente decían: sí, yo soy cristiano para la gloria de Dios, pero te vamos a matar, yo soy cristiano para la gloria de Dios. Estuvieron dispuestos a morir por su fe. Algunas jóvenes entraron en crisis en ese momento, comenzaron a llorar, y entonces cuando los jóvenes vieron que algunos entraron en crisis, se desmayaban, se tuvieron que quitar las máscaras y decir: no, vale, somos nosotros. Pero eso probó que algunos en realidad no estaban muy firmes en su fe. Y aquella noche sucedió algo extraordinario también. Esos que negaron al Señor se arrepintieron allí y lloraban de rodillas pidiendo perdón a Dios. ¿Qué te recuerda esto? A Pedro. A Pedro. Se dice que cuando uno de los reformadores estaba siendo perseguido, era compañero de Lutero y lo encerraron, él sabía que iba a ser expuesto a la muerte. Y días antes de saber eso, lo confrontaron. Y fue tanto el temor que él tuvo que negó su fe. No recuerdo el nombre de ese reformador, pero la historia está en la historia de la Reforma. Luego de esa experiencia, esa noche, él no podía dormir y comenzó a llorar, y de rodillas le pidió perdón al Señor por haber negado a Cristo. Dios lo fortaleció como fortaleció a Pedro. Cuando sus verdugos vinieron por él, o mejor dicho, le iban a dar la libertad, era el asunto, él dijo: no, yo prefiero morir por mi fe, porque la idea era que lo iban a exponer públicamente para que él negara su fe. Y él dijo: no, yo prefiero morir por mi fe. Y así fue llevado a la hoguera y murió por su fe. Hermanos, es fácil hablar del Evangelio
cuando todo está en calma, cuando todo está bien. Pero ¿qué tal si todo está mal? ¿Dejaremos de hablar de Cristo? Usted puede decir ahorita, yo no voy a dejar de hablar de Cristo. Pedro dijo, aquí está este pecho, Señor, yo soy el primero en defender. Yo diría que tendríamos que ser un poco más humildes y decir, Dios nos ayude. Dios nos ayude. Que el Señor nos ayude. ¿Sabe, no? La historia de la iglesia fue escrita con la sangre de los mártires de la iglesia. Nuestra herencia no es una herencia fácil. Yo nunca voy a presentarle a la gente un evangelio fácil. Nunca va a escuchar eso de mí. El evangelio es la única verdad, pero es una verdad costosa, porque tienes que vivirla no de acuerdo a este mundo, aunque estés en este mundo. Y el evangelio va a hacer que muchas veces amistades van a tener que salir de tu vida. Otros van a llegar a tu vida, pero otros van a salir de tu vida. Y en un momento dado el evangelio te va a tener que llevar a una decisión. Si lo que estás a punto de hacer va a glorificar a Dios, o lo que vas a hacer no va a glorificar a Dios. El evangelio te va a confrontar en todas las áreas de tu vida. Todas las áreas de tu vida. Y allí vas en ese momento a darte cuenta qué tan firme o no tan firme es lo que tú has profesado de Cristo. Pero ese es el evangelio. Y es el único evangelio. Pedro y Juan, estas personas le amenazaron y créanlo, la amenaza iba hacia la muerte. Les prohibimos a ustedes que sigan hablando de este hombre. ¿Y qué dijeron ellos? No podemos. Versículo 20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar de Cristo. No puedo dejar de hablar de Cristo. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Por eso el cántico, he decidido seguir a Cristo, lo cantamos fácilmente, pero tiene una historia tremenda detrás de ese canto. Un misionero llegó a una tribu en la India, un hombre se convierte al evangelio, el jefe del clan de la tribu lo llama y le ordena que niegue su fe, porque recuerda, idolatría. Él dice, no puedo negar a Cristo, he decidido seguir. Si no lo niega, vamos a asesinar a tus hijos. No puedo negar a Cristo. He decidido seguir a Jesús. Delante de él masacraron a sus hijos. Luego le dijeron, si no niegas a Jesús, vamos a asesinar a tu esposa. No puedo negar a Cristo. He decidido seguir. Asesinaron a la esposa. Y finalmente lo asesinaron a él. Un misionero escuchó la historia
y va a los Estados Unidos, y esa historia le impactó y la transformó en el himno que nosotros conocemos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero la historia está detrás de ese himno que la iglesia canta. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Y tú, mi hermano, y yo, mi hermano, que Dios nos ayude. Número 3. No podemos negar el Evangelio, porque negar el Evangelio es negar nuestra fe. No podemos negar el Evangelio, porque negar el Evangelio es negar a Cristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. No puedo negar el Evangelio, porque tenemos que obedecer en primer lugar a Dios. Juzguen ustedes si tenemos que obedecerles a ustedes o tenemos que obedecer al Señor. Pero no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hermano, Dios se encargará de nuestras vidas siempre. Amén. Pase lo que pase. Versículo 21. Es necesario ver allí algo dentro de la historia. Versículo 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo. Sí, Dios les libró, es cierto, Dios les libró, porque era necesario que el Evangelio siguiera siendo predicado por Juan y por Pedro. Porque era necesario que Pedro fuera la llave que Dios usara para abrir el Evangelio a los gentiles en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10. Dios necesitaba todavía a Pedro, como te puede necesitar a ti, me puede necesitar a mí. Pero todo el tiempo que el Señor nos necesite, nuestra vida no estará en riesgo. Todo el tiempo que el Señor nos necesite, el Señor nos librará de cualquier amenaza. Pero llegado el momento en que tengamos que partir, estaremos en las manos del Señor. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, cuando era joven, te vestían otros, cuando eras joven te vestías e ibas a donde querías. Pero Pedro, llegará el momento en que otros te vestirán e irás a donde no quieres ir. Y eso dijo hablando con qué muerte le iba a glorificar. Y todos en la historia están de acuerdo en que Pedro muere en una cruz. Irónicamente, al hombre que había sido crucificado, Pedro lo había negado. Ahora muere en una cruz. Y cuando va a ser crucificado, dijo a sus verdugos, según los historiadores, háganme un favor. Sé que voy a morir por mi fe, pero háganme un favor, crucifíquenme con la cabeza hacia abajo, porque no soy digno de morir como mi Señor. Y así murió. Y todos los apóstoles murieron por su fe. Por eso este mensaje es creíble. Y mi amigo, y si esta mañana estás entre nosotros, tienes que creer este mensaje. Porque este mensaje es creíble. Este mensaje es aceptable. ¿Cómo es posible que hombres estuvieron
dispuestos a morir por esta fe? ¿Cómo es posible que mujeres dieron su vida por esta fe? ¿Cómo es que a través de la historia la gente ha estado dispuesta incluso a perder familia, a perder todo por esta fe? Porque este mensaje es creíble. Nadie muere por una mentira. Y si aún murieran por una mentira, a lo largo del tiempo se descubriría la mentira. Pero el Evangelio ha permanecido por más de 2000 años, demostrando que es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree en Él. Y si queremos evidencia de que es verdad, mira tu vida. Observa de dónde Dios te sacó. Observa dónde estás ahorita. Observa lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Es esta una mentira? No, este es el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestra manera de pensar y de actuar a la manera de Dios. Esto es lo que hace el Evangelio cuando llega a nuestras vidas. Mi amigo y mi hermano, perdóname, si el Evangelio no está transformando tu vida, algo está sucediendo. Algo está pasando. Porque el Evangelio es eso. El poder de Dios transformando la vida de los seres humanos. No puedo entender de otra manera cómo Pedro y Juan se plantan ante sus amenazas, ante los que lo amenazaban, amenazas de muerte ante ellos. Y estos hombres bien plantados diciendo: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Eso no era porque ellos eran valientes de sí mismos. Eso no era porque ellos eran gozados. Recordemos que Pedro fue un tremendo cobarde. Esto era el poder de Dios, el Evangelio de Cristo, el poder del Espíritu Santo. Cuando está en la vida de alguien, se planta firme y le dice: yo no puedo dejar de hablar de Cristo. Mira que te vamos a votar, vóteme pues. Que te vamos a quitar, quítelo. Que no te vamos a dar esto, no me importa. Pero no voy a negar mi fe. ¿Sabe? Que muchas empresas hacen esto. El test laboral, que Dios lo bendiga, sabe más de lo que yo. Incluso llegan a preguntar: ¿de qué religión eres tú? ¿De qué religión eres tú? ¿Qué dirías tú, mi hermano, en ese momento? Para salvar tu trabajo, tu oferta de empleo. Bueno, soy católico. Sí, algunos pudieran hacerlo. ¿Y qué es eso, hermano? ¿No negar tu fe? ¿No negar a Cristo? ¿No negar el Evangelio? Porque quieres salvar tu oferta de trabajo. Entiendo que estás en necesidad. ¿Quién es tu proveedor? ¿Quién es tu sustentador? ¿Qué tendrías que decir en ese momento? Soy cristiano evangélico. Mira, ¿qué te pasó? ¿No te dieron el empleo? No, no me lo dieron. ¿Por qué? Bueno, porque dije que era cristiano evangélico, me vieron raro y dijeron: te vamos a contactar. Nunca me llamaron. Pero ¿qué salvaste tú en ese momento? Tu fe. Y le diste la gloria al Señor. Y Dios está contigo. Digo esto porque vivimos contextos interesantísimos en los días que vivimos. Algunos son capaces de salir con una bandera del color que sea
para defender una causa ajena al Evangelio, pero son incapaces de pararse en una plaza para decir: Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador. Interesante, interesante, interesante. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Alguien pasaba siempre por algunas iglesias cristianas evangélicas buscando una ayuda. Nunca más lo vimos y luego nos enteramos que estaba en una secta. Y entonces dijo: bueno, es que aquí me están ayudando más. Y está bien, me están ayudando más, pero négate tu fe. Négate tu fe. Nuestra fe no tiene precio humano. Nuestra fe fue comprada con sangre, y la sangre del Hijo de Dios. Y es algo que nunca podremos pagar. Y estaremos en la eternidad, estoy seguro, dando gloria a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. Dios será glorificado en la medida que mantengamos nuestra fe y no neguemos nuestra fe. Dice el verso 21: porque todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido, ya que aquel hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Más de 40 años, una condición. No podemos negar el Evangelio, mis hermanos. En conclusión, debemos presentar con denuedo el Evangelio, porque Dios nos va a respaldar. 2. Los enemigos del Evangelio siempre buscarán la forma de silenciar este mensaje, no te quepa la menor duda. Por eso tenemos que estar preparados. Y 3. No podemos negar el Evangelio porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Oremos en la mañana de hoy. Señor, gracias